Hola, buenas tardes. ¿Nos escucháis? Bueno, por fin se han solucionado los problemas los problemas técnicos que tuvimos en la otra, así que, bueno, en primer lugar, disculpas por aquello que tuvimos. Parece que hoy lo tenemos ya todo perfectamente controlado. Os presento a los tres ponentes. Carlos López Navaza, que bueno, yo creo que muchos lo conocéis, colegiado nuestro, pues ha trabajado ahora ya no sé si llamarle gas natural, no sé cómo le llamo. Tenemos a John Angulo, que también además es escritor de éxito, Carlos Prado, que los que lo hemos sufrido lo apreciamos mucho después de tantos años. Y tenemos a Alberto, que también es colegiado y que moderará la sesión. Así que yo daros la bienvenida a todos. Es otro webinar más que hacemos. Recordaros que, como todos los webinars, lo dejaremos colgado al finalizar en el canal de YouTube del colegio para poder después verlo con tranquilidad, ¿vale? Y sin más, Alberto, en tus manos os dejo. Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Y bueno, lo primero de todo, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar, que es el webinar de Soluciones Prime a tus grandes retos de organización empresarial. Antes que nada eso, daros la enhorabuena, porque si estáis aquí es porque estáis implicados en cómo mejorar en vuestra organización, bien sea por el puesto que tenéis o porque pertenecéis a un grupo y lo que queréis es tirar para adelante, saber qué tips merece la pena trabajar y de alguna manera pues empezar a aplicar. ¿Qué es el objetivo de este webinar? Tomar acción de manera inmediata. Bueno, vamos a hablar de cosas que nos afectan en el día a día, pero son temas que elegisteis vosotros cuando registrasteis. De los 10 que había posibles. Son 3 los temas que han salido, que os comparto. Entiendo que lo veis, ¿verdad? Podéis indicarlo en el chat si queréis, lo estoy viendo. En principio entiendo que veis. El primer tema es el tema quiero aprender cómo priorizar mejor y equilibrar lo urgente y con lo realmente importante. En el contexto de organización, esa matriz de Eisenhower que marcaba los cuadrantes, urgente, importante, y ahí, ¿dónde nos movíamos generalmente? Pues intentando apagar fuegos en muchos casos, ¿no? Supongo que eso suena. El tema 2 va a ser, quiero entender cómo integrar la sostenibilidad, la inteligencia artificial, la digitalización, y cómo hacerlo, pues oye, de forma que se entienda que es una inversión, es decir, que hay un retorno de inversión, no como un gasto, ¿no? Y el tercer tema es un tema que, bueno, afecta fundamentalmente a todos los que trabajamos en el contexto de estrategia, y es, en este entorno tan cambiante, ¿merece la pena hacer estrategias y cada cuánto tiempo? Estos planes que cada vez se van cambiando, estamos en una guerra arancelaria, imaginaos esta pregunta ahora, cuando lo teníamos previsto no suponíamos que íbamos a estar en este contexto, pero es que estrategia quizás merezca la pena hacer, ¿no? Bueno, estos son los 3 temas, ¿no? Quiero daros las gracias por estar aquí, también gracias a los ponentes, los presentó Pablo. Carlos López Navaza, escritor, profesor empresario, es especialista en temas de estrategia empresarial. John Angulo, escritor, director general de Hydro-Rubber, fabrican materiales de caucho para el sector de automoción, especialista en diseño organizativo y también transformación empresarial. Carlos Prado, profesor, escritor, referente en gestión empresarial y también en las cadenas de suministro. Bueno, este webinar prometíamos que iba a ser dinámico y tiene que ser dinámico. Entonces, quiero comentaros de qué forma vamos a poder participar en este webinar y qué es lo que tenemos un poquito por delante. ¿Cómo participar? No es lo mismo el chat que las preguntas. Fijaos, en esta diapositiva lo que os pongo es cómo poder hacer preguntas. ¿Para qué hacer preguntas? Bueno, pues va a estar más animado. Lo importante no es lo que vayamos tanto a comentar por defecto, como lo que vosotros sugiráis, las inquietudes que tengáis. Entonces, indicar en las preguntas cuál es esa inquietud asociado a estos 3 temas, a estos 3 paneles que vamos a tener. Lo que vamos a hacer al final es, los ponentes tendrán un trabajo extra, además de comunicar pues estos mejores consejos, que será seleccionar las 3 mejores preguntas que se llevarán 3 extraordinarios libros de ellos mismos. Así que nada, animaros a que eso sea así, que tengamos un webinar pues dinámico y sin más. Yo creo que si estáis listos, no sé si estáis listos, creo que sí. Empezamos con el primer panel. ¿Os parece? Ponentes, ¿os parece? Que estáis muy callados. Sí, sí. Adelante, adelante. Adelante. Vamos entonces con este primer tema. Quiero aprender cómo priorizar mejor, equilibrar lo urgente con lo realmente importante. Voy a dejar de compartir para que se os vea mucho mejor. Una pregunta que os puedo hacer
para romper y ahí pues me respondéis los que veáis que lo tenéis más claro. Según McKinsey, el 70% del tiempo los líderes lo consumen en tareas que son pues, bueno, operativas, del día a día, de apagar fuegos, no tanto en estrategia. ¿Qué consejos? Pregunta concreta, concisa. ¿Qué consejos proponéis para que un equipo aprenda a distinguir claramente entre lo que es urgente y verdaderamente importante en su día a día, que no les coma el día a día? ¿Qué sugerís? ¿Quién empieza? Pues lo digo yo, ¿eh? Empiezo yo, pues soy el más mayor. Bueno, lo que es importante en una empresa es aquello que está relacionado directamente con la estrategia del negocio. Es decir, lo que es importante son los clientes, lo que es importante es todo lo que te afecta a tu imagen de empresa, a tu ventaja competitiva, eso es lo importante. Y eso es lo primero que es importante discernir. Lo urgente es todo aquello que la mayor parte de las veces te viene impuesto por tu jefe, por tus subordinados, por tus compañeros, que son los que te meten la presión del urgente. El que sepas calmar esa situación y que sepas negociar con la mano izquierda con unos y con otros, yo creo que es lo que te da la capacidad de poder discernir siempre qué es lo que tienes que hacer primero y qué debes hacer segundo. Bueno, yo un poco al hilo de lo que ha comentado Carlos, ¿no? Yo, a ver, el día tiene 24 horas para todos y para mí la gran diferencia entre unas personas y otras es en qué dedicamos el tiempo. Y eso para mí es lo fundamental. Entonces, básico, saber con qué tareas que realizas añaden valor. En este caso estamos en un entorno organizacional, es decir, cómo generas valor para la organización, tener muy claro esa priorización y dedicar el mayor tiempo posible a esas tareas que generan valor, ¿no? Nosotros aquí en Idorruber lo he hecho todos los años, hacemos una dinámica de generación de valor, de aportación de valor, y con determinadas personas también hemos hecho, y que consiste en anotar durante una semana absolutamente todo lo que haces. Todo, pero todo es ir al baño, me interrumpen, tal, y luego categorizar esas tareas. Entonces, realmente alucinas cuando ves a qué dedicas el tiempo. Porque al final, sí, estamos 8 horas trabajando con una sensación de que hemos hecho muchas cosas, pero lo importante no es hacer muchas cosas, es qué cosas hemos hecho. Eso es lo realmente importante. Entonces, yo unido a eso, a mí me suele gustar el establecer estándares o establecer hábitos, ¿no? Y establecer franjas de dedicación a tareas de valor, porque eso es lo que te va creando un método, de forma que sabes que a lo largo de la semana vas a poder dedicar tiempo a esas tareas con las que generas valor o agregas valor a la organización. Bien, el problema de hablar de terceros es que te han pisado muchas cosas. Al hilo de lo que decía Carlos, que estoy de acuerdo con la estrategia de negocio, yo incluiría el tema de las personas. Y con respecto a lo que dice John, 100%. Nosotros, o yo en particular, nosotros siempre recomendamos lo que llamamos la hoja de actividad, exacto. Vale, que nosotros a veces lo hacemos una semana o dos, anotamos todo lo que hacemos y lo que dice John misma, te quedas sorprendido. Luego añadiría 2 cosas más. Uno, planificar la semana, ¿vale? Yo, en general, a mí me gusta hacerlo el fin de decir, bueno, pues para la semana que viene, ¿qué voy a hacer? Y que de alguna manera esas urgencias no te coman ese importante, que yo creo que eso es un aspecto fundamental. Y también al final del día, que nosotros además cuando hacemos proyectos con empresas y solemos tener jóvenes posgraduados trabajando en los proyectos, siempre le decimos que hagan un informe diario de lo que han hecho, pero sobre todo que piensen, bueno, ¿y hoy qué he añadido de valor a mi trabajo, ¿no? Entonces, esa reflexión es muy importante para todos nosotros. De todas las horas que hoy he estado, que he hecho que valga la pena y que añade valor. Y luego a veces hacemos muchas tareas urgentes porque en el fondo lo que llamamos de bomberos, siempre cuento esta misma estupidez, pero siempre ha molado ser bombero, ¿no? Porque seguro que hay chicas por ahí, pero de pequeño a todas las chicas les gustaban los bomberos y yo, que soy además feo y tal, pues siempre me hubiera gustado ser bombero. Y claro, a veces eres bombero porque también no delegas, porque delegar creo que es uno de los problemas que a veces tenemos que nos cuesta mucho, ¿no? Porque nadie hace tan bien las cosas como las hace Carlos Prado, eso está
siempre estuvo muy claro, ¿no? Y ese es un problema. Y a veces también no delego porque así cubro ciertas carencias y eso también lo hemos, seguro que todos los que estamos aquí, observado muchas veces, ¿no? Que así parece que haces un montón de cosas, pero no lo que deberías hacer. Al hilo lo que dices, Carlos, cuando analizas las tareas te das cuenta. Entonces, nosotros lo que hacemos es una de dos. Puedes cambiar, a veces puedes cambiar, hay tareas que no hay que realizar, entonces eliminas directamente. Cosas que se han hecho siempre y se han quedado y se siguen haciendo, que las puedes eliminar. Hay otras que se pueden automatizar. Hay otra serie de tareas en las que se puede modificar la periodicidad, porque igual se hace una vez a la semana y es suficiente con hacer una vez al mes. Y coincidiendo con lo que ha dicho ahora Carlos, hay cosas que se pueden delegar. Y también hay cosas que ni siquiera son tuyas y las haces. Ya no es que delegues algo que tú eres responsable, sino que estás haciendo algo que dices, ¿y esto por qué lo hago yo? Si esto no es ni siquiera de mi departamento, ¿no? Entonces, el análisis de tareas a veces sorprende cuando categorizas las tareas lo mucho que se puede hacer de un estudio que a priori no lleva mucho tiempo. Exacto. Oye, ¿pensáis que además es un hábito muy bueno? ¿Pensáis que tiene que ver en qué franja horaria dentro de la agenda merece la pena trabajar esas tareas que son las tareas importantes del día? Mejor hacerlo a primera hora, mejor hacerlo a última hora, dejarlo para cuando encaje. ¿Qué sugeriríais ahí en cuanto a hábito? Comentabais algunos de vosotros el tema de los hábitos y el hecho de que también esas tareas pues estén ligadas a unos objetivos. ¿Qué pensáis sobre cómo organizar esas agendas para decir, primero vamos a hacer el qué? ¿Qué hacemos? A ver, aquí hay mucha teoría. Esto bajo mi punto de vista, y lo que yo pienso, va con el biorritmo de cada uno. Así hay alondras, hay búhos, hay gente que rinde mejor de noche, hay gente que rinde mejor a la mañana. Normalmente lo que se recomienda es no procrastinar. Es decir, aquello que es importante y sabemos que cuesta, hacerlo al principio, meterse con ello de inicio. Pero luego yo sí que creo que hay momentos para cada cosa y cada uno creo que debe conocerse cuándo rinde mejor para encajar las tareas en función de su ciclo diario. Porque hay gente que después de comer se amodorra, pero no tendría sentido hacer tareas de muchísima concentración después de comer porque va a estar medio dormido, ¿no? Hay gente que, es que yo lo tengo en casa, mi hija es como yo, se despierta y estamos súper activos. Y mi hijo, en cambio, es que se despierta, pero se despierta realmente a la hora de estar contigo, porque está completamente dormido, ¿no? Entonces, si cada uno se conoce en cómo es capaz de encajar las tareas para maximizar su rendimiento. Es lo que pienso yo. De acuerdo, y además también influye cómo sea tu organización, ¿no? Pues eso. Pues a lo mejor estás en una fábrica y a primera hora tienes la reunión diaria de producción, luego tienes no sé qué, y a veces incluso cuando hay menos follón en tu trabajo, dices, bueno, las tardes son siempre más tranquilas. Bueno, pues sí, pues es mejor idea, claro. Es, otra vez, como siempre, organización, claro. Carlos López, ¿qué hacemos con las reuniones? Tú que tienes un montón de reuniones, ¿qué hacemos con las reuniones? ¿Las cancelamos? ¿Dejamos solamente el 50%? ¿Hacemos qué hacemos? No tenemos tiempo. Yo fui directivo de Penosa y trabajé, pues, no sé, 10 o 12 horas diarias. Y ahora que soy empresario, pequeño empresario y además, pues, autónomo. Digo autónomo porque no tengo casi nadie que dependa de mí. Tengo gente que hace cosas y hacen sus cosas y yo no me preocupa. Solo me preocupa a fin de mes la cuenta de resultados. El resto. Bien. Bueno, Sana pues, preocupación. Pues yo en estos momentos soy capaz de hacer lo que tengo que hacer en mucho menos de la mitad del tiempo que dedicaba a Fenosa. Y hago más que hacía Fenosa. Es decir, primero, no tengo ningunos jefes que me piden informes, que me llaman por teléfono, que me preguntan cosas, que le ha llamado no sé quién, que no sé qué. Segundo, no tengo reuniones. Las reuniones, como decía un amigo mío, para que sean efectivas, y siempre tiene que ser un número impar de personas y a poder ser menor de 2. Esas son las reuniones efectivas. En las reuniones, cuando hay reuniones ya de esto de más de 4 o 5 personas, lo que se hace es perder mucho tiempo en que todos tienen que hablar. Yo ahora soy el presidente del Club de Empresarios Nordés
y cada vez que nos juntamos la junta directiva, antes empezaban a las 12 y acababan cerca de las 3. Yo modifiqué el horario. Empezamos a la 1. Las juntas son a la 1. Hemos ganado 1 hora. Ya de entrada hemos ganado 1 hora porque acabamos a la misma hora, que es cuando la gente empieza a tener hambre. Y este es el motivo. Antes éramos 12, ya lo reduje a 9. Bueno, pues 9 ya son mucha menos gente hablando. Porque hay una reunión, siempre que lleves gente, la gente tiene que hablar, por principio. Porque si no, no se siente que ha sido partícipe de la reunión, si no ha contado nada. Entonces, yo lo que creo que hay que hacer es que las reuniones tienen que ser mucho más tiempo más organizado, que esté en la hora de entrada y la hora de salida y que se cumpla, que sean poca gente y que se vaya a los hechos concretos y no divaguemos. Con eso ganaríamos seguro en cualquier organización un 20 o un 30% de tiempo que dedicamos a estas cosas. Y ahora sí. No se te oye. Hay muchas cosas que tengo aquí de preguntas. Ahora se me oye y se ve lo que acabo de compartir. Pero es verdad que tenemos que ser rigurosos con el tiempo. Hablamos de productividad. Así que lo que cabe, cabe, y lo que no cabe, pues lo dejaremos para después o las preguntas. Estamos dando un montón de pistas para esas preguntas que no sé cómo van. Sabe mi compañera Daniela, pero ahí tiene que haber preguntas para que haya libros. Así que en ese contexto estamos. Ahora que somos unos cuantos asistentes ya, quiero decir que esto está organizado por el Colegio de Ingenieros, por el Colegio de Ingenieros de Galicia, que cumplen 75 años, nada más y nada menos. Colabora el Nordés Club, del cual Carlos es el presidente, y lo patrocina el Grupo Isonor, y que es especialista en cumplimiento normativo, en temas de organización empresarial, también digitalización. O sea que, bueno, antes que nada, muchas gracias, lógicamente, tanto a los organizadores como a los patrocinadores. Vamos con este tema 2. Quiero entender cómo integrar sostenibilidad, inteligencia artificial, digitalización. Aquí también tocamos de forma transversal la productividad, porque, claro, la inteligencia artificial, la digitalización vienen a intentar hacer que seamos más productivos. No sé vosotros cómo lo veis, voy a dejar de compartir y vamos a abrir un poco este melón, que es que de cada una de las cosas que estábamos comentando se puede abrir uno, ¿no? Eso ya lo sé. Pero vamos a ver, hay un porcentaje todavía importante, en torno al 20%, según Red.es, donde de las pymes españolas que aún no han iniciado un proceso de digitalización. Suelen estar enfocadas en sectores como el sector de la construcción, algunas en el sector, lógicamente, pues digo lógicamente y no debiera, agroalimentario, en el sector ganadero, en el sector incluso logístico, muchos de ellos. ¿Cuáles son los primeros pasos, 3 pasos realistas, que tiene que dar una pyme para digitalizarse o para incorporar inteligencia artificial sin invertir grandes recursos ni grandes equipos técnicos? ¿Qué 3 pasos tendríamos que hacer? Seguramente el primero sea definir unos objetivos o unos indicadores. Pues no lo sé, os lo dejo ahí. ¿Quién empieza esta parte, este panel? Venga, yo mismo. Bueno, lo primero es diferenciar, ¿no?, lo que es la digitalización y lo que es la IA. Son 2 cosas completamente diferentes. Yo creo que la inteligencia artificial va a ser una necesidad imperativa. Y ya no es de quiero estar o no quiero estar. O sea, es que el que quiera seguir en el mercado va a tener que estar con la inteligencia artificial. Para mí es o cuando se inventó la luz o Internet, porque va a revolucionar de tal manera todos los negocios que el que no esté se va a quedar fuera. Yo diría que los 3 tics, no sé, en principio yo siempre creo que primero hay que saber dónde estás. Es decir, analizar dónde estás. Y a partir de ahí, establecer unos objetivos en un tiempo con un plan de acción. Porque nos dejamos llevar mucho por modas. Vino la industria 4.0 en su día y había gente que te hablaba del IoT, de Internet de las cosas, o te hablaba de Big Data y ni siquiera capturaba datos de forma automática en planta, registraban los datos a mano, etc. Entonces, hay que ser muy consciente de dónde estás y hacia dónde evolucionar. Y no todas las modas y todo lo nuevo que sale es aplicable a ti. Depende, en cierta manera, en qué estadio te encuentras. Sin embargo, en la IA creo que todo el mundo va a tener que entrar. Y esto para mí es un must. O sea, o estás o te vas a quedar fuera.
Carlos, adelante. Sí. No, esto de los cargos nos pisamos. Dale, Carlos, si quieres. No, yo era simplemente en este tema siempre hay que se mezclan muchas cosas. La IA, la digitalización, la sostenibilidad, todas estas cosas. Y aunque todas se suelen poner en el mismo saco, son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Entonces hay algunas que son exigibles. Por lo tanto, no hay que cuestionarlas. Todo lo que es relacionado con el medio ambiente, con la sostenibilidad, con el reciclaje, esto ya va a ser cada día más exigible. Quiere decir que esto no hay vuelta atrás. Y las otras, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice John, pero yo creo que lo que es importante es que analices cómo influyen en tu negocio. Dices, si eso te aporta valor a tu negocio, rápido. Si no, si ves que en el momento no te aporta valor, estate atento, porque seguro que te aportará valor dentro de un año, de 2 o de 3. Pero, y si ves que no te aportan de momento negocio, pero sí que te aportan algo, imagen o posicionamiento ante clientes, pues oye, hazlo, pero de otra manera mucho más calmada, mucho más tranquila y mucho menos eficiente corriendo en un momento dado. Muy bien. Quería decir que antes lo comentó John, ¿no? En el tema de inteligencia artificial, que empieza a estar muy de moda, hay un tema que para mí es muy importante, que es la inteligencia artificial. Al final metes ahí unos algoritmos, no sé qué, pero una de las claves es tener buenos datos, ¿vale? Tienes que preparar muy bien los datos y eso es una parte, desde mi punto de vista, fundamental. A este respecto, creo que suele ser bueno también esto que ahora la gente llama, siempre ponemos nombres en inglés y tal, pero lo de la Open Innovation, de innovación abierta, de colaborar con grupos de investigación, con otras empresas, para irse metiendo en este mundo que muchas veces para nosotros puede ser un tanto, digamos, bueno, pues a lo mejor complicado entrar. Y por ahí creo que hay mucha gente, incluso de pequeñas empresas y de jóvenes que innovan y sacan sus startups, etcétera. Y yo creo que debemos estar muy atentos a eso y por ahí ir colaborando, porque muchas veces ellos pueden probar contigo, les permites que vayan desarrollando cosas, a ti te cuesta tu tiempo, pero apenas poco más, y evidentemente si luego eso triunfa, pues ellos, aparte de habértelo implantado a ti, lo podrán hacer con otra gente, ¿no? Que por otro lado es normal. Y luego, con respecto a todos estos nombres y tal, pues sí, se habla muchísimo, se habla un montón de sostenibilidad, ¿no? Pues todas las compañías de transporte, pues ahora que si el coche, vehículos eléctricos, que si no sé qué, si no sé cuánto, pero también hay una pata que nos olvidamos, que es la sostenibilidad social de las personas, ¿no? Entonces luego somos una empresa muy sostenible, pero le pagamos 4 duros al transportista de tal compañía o de tal otra, ¿no? Entonces a veces hay demasiado rollo, tal, y a veces es un poco descorazonador. A veces me recuerda el tema de la seguridad. La seguridad es fundamental, llevamos hablando de la seguridad toda la vida y luego, antes Alberto comentaba, llegas a una empresa de construcción, a una obra y, joder, la línea de vida se perdió no sé dónde, el casco no lo lleva nadie. Ayer que estábamos en una de alimentación que hay que entrar, pues digamos, todo equipado y veías allí la gente y dices tú, mima, ¿no? Entonces, a veces me da miedo un poco todo este tema de las modas, que liga un poco también con lo que decía John, del 4.0, 5.0 y 6.0, ¿no? Pues mi madre, vaya chosca. Si lo llevamos a un punto, si lo llevamos a un punto un poco más de tema productivo, por ejemplo, quizás yo pueda entender que la inteligencia artificial viene un poquito para mejorar la productividad de las empresas. Digitaliza, aumenta con inteligencia artificial tu productividad porque vas a poder hacer más con menos. Pero ¿qué pasa con la sostenibilidad? La sostenibilidad no es tanto un contexto de exigencia, sino algo que quizás pudiera ser rentable. ¿Creéis que puede haber una estrategia de sostenibilidad que pueda ser rentable en las empresas para que se vea como una inversión y no tanto como una obligación a cumplir? ¿Cómo lo veis? A ver, quiero volver solo un poquito atrás, ahora un poquito de la sostenibilidad, pero un aspecto importante es que tenemos que estar constantemente al día. O sea, antes cualquier desarrollo llevaba 20 años, 10 años, me da igual. Ahora en 2 meses, o sea, el desarrollo era exponencial.
Antes era incremental, ahora es exponencial. Entonces, esto significa que los líderes tenemos que estar constantemente entendiendo cómo está evolucionando todo y qué está saliendo. La IA, lo que decías, en producción está claro, pero es que va a barrer un montón de cosas. O sea, desde cantantes, ahora la IA te hace canciones, te escribe las letras y canta. Va a hacer discos. Es que los abogados, los programadores, hay un montón de empleos que van a desaparecer. A nosotros nos ayuda en un montón de Se van a cosas. transformar, ¿no? Muchos de ellos. Exacto. Algunos. A nosotros, nuestras piezas se ven por visión artificial desde hace mucho tiempo, todos están integrando IA en las máquinas. O sea, es algo que viene, se queda y evoluciona a una velocidad tremenda. Respecto a la sostenibilidad, yo tengo mis dudas. Voy a hablar desde el aspecto industrial, desde una empresa que está en Europa. Europa, continente verde, continente sostenible. Yo creo que vamos a ser la ciudad de jubilación, el continente de jubilación del mundo. Pero yo tengo que competir con China o con Norteamérica, donde las medidas son muy diferentes. Entonces, tengo mis dudas. Yo entiendo que, claro, también hay que definir el término sostenibilidad, porque puede tener muchas definiciones diferentes. Pero es complicado cuando tienes que cumplir con una normativa que te la imponen en un país y no en otros, porque vamos al mismo cliente, ¿no? Nosotros tenemos la ISO 14001 y tenemos que retirar todos los residuos que generamos por gestor. Tiene un coste. Llevamos midiendo la huella de carbono desde hace 4 años. Porque en el futuro nuestros clientes nos dicen que van a asignar los proyectos en función de la huella de carbono. A mayor huella de carbono te penalizan. Tengo muchas dudas. Hemos desarrollado alguna materia prima de caucho que en lugar de ser inorgánico es orgánico. ¿El problema cuál es? Que es más caro. Entonces, yo suelo decir esto de nuestros clientes. Todo el mundo es muy sostenible hasta que cuesta más. Eso es. Cuando cuesta más, bueno, es un 30% más cada pieza, ya nos ponemos cautelosos, ¿no? Entonces, no sé, por un lado... Los defensores a ultranza de lo verde, esto es lo que decía yo, nos convertiremos en un país de receptor de jubilados del resto del mundo. El resto del mundo seguirán emitiendo CO2 y todo lo que sea, pero aquí no. Vamos a tener que hacer unas fronteras para que el CO2 no pase de un lado para otro, lo cual es un poco complicado, ¿no? Yo creo que la sostenibilidad hay muchas cosas y muchas interpretaciones. Ha habido gente que ha aprovechado la sostenibilidad para hacer su empresa mucho más rentable. Pues todo lo que puedas aprovechar para que aumente tu negocio, aumente tu rentabilidad, aplica. Eso no tengas nunca ninguna duda. Sí. Yo recuerdo, vosotros, no sé si os acordáis, hace años, cuando empezó el tema de las renovables, Iberdrola sacó una tarifa que era la tarifa verde, se llamaba la tarifa. La tarifa verde era más cara que la tarifa normal. Consiguió en poco tiempo 100.000 clientes. Y además, la gente, algunos pensaban que en su casa llegaba la energía verde, y que a la de los otros le llegaba la marrón o la gris, ¿no? Bueno, quiere decir, aprovechó la sostenibilidad, hizo aquello, apostó posteriormente mucho por las renovables y hoy Iberdrola, bueno, pues en 15 años, hace 15 años valía en bolsa menos que Repsol y menos que gas natural, hoy vale en bolsa más que la suma de Repsol, gas natural y Endesa juntas. Bueno, pues apostó en aquellos momentos por algo que parecía que era un error, y sin embargo, pues aprovechó de aquello, hizo su negocio, lo fundamentó en aquello y ha tenido un éxito tremendo. Entonces, en esto hay que ser cautos y mirar cómo te influye en tu negocio. Si eso te posiciona, aunque sea en imagen, y eso los clientes lo valoran, oye, aprovecha. Si no, lo otro, limítate a cumplir las exigencias ambientales que te impongan.
Lo valoran y lo pagan, porque si lo valoran pero no lo pagan... No. Si no, ya estamos perdidos. Yo siempre digo que hay dos tipos de empresas. Solo hay las que ganan dinero y las que están cerradas. Por lo tanto, tenemos que primero hacer una empresa que gane dinero. Y luego ya lo siguiente. La hacemos verde, la hacemos amarilla, lo que quieras. Pero que gane dinero. Porque si no, la cerramos. Una pregunta que nos traslada aquí en el grupo Isonor es, de alguna forma, ligado con la formación. Ellos son expertos en temas de formación. ¿Cómo se puede implicar más a las personas en cuanto a temas de aplicar? Porque casi nadie más que ellos en su propio puesto saben qué actividades realizan que son automáticas. ¿Cómo se puede implicar para saber, digamos, para que surjan esas nuevas ideas, esos nuevos puntos donde se puede aplicar inteligencia artificial? Y cómo trasladar las prácticas, las buenas prácticas que desde la dirección de la empresa se marcan en cuanto a sostenibilidad. ¿Cómo pensáis que la formación puede influir para que aquello que se dice que se va a hacer o que forma parte de la estrategia de una empresa debiera de realmente ejecutarse bien? ¿Qué proponéis en formación? Carlos, te toca, que tú eres experto. Bueno, a mí me gusta, igual que antes hablábamos de las reuniones, ¿no? De que a veces se junta un montón de gente y se pierde, o se invierte un tiempo, o se malinvierte tiempo, a veces pienso un poco similar de la formación, ¿no? De que mandas a la gente a hacer un curso, preparamos un curso y a veces no cala suficientemente, ¿no? Entonces, yo hablo más que de formar, que evidentemente hay que hacerlo, de sensibilizar, ¿vale? Porque para mí resulta más importante sensibilizar a las personas en estos temas y para que poco a poco esas ideas las vayan llevando a la práctica. Entonces, siempre ligo formación, acción, o mejor, sensibilización, acción, porque si no, solo la formación no llega de nada, no sirve absolutamente, creo que para nada. Y cada vez estos temas hay que hacerlos más participativos, ¿sabes? Vía grupos de mejora, equipos de mejora, como quieras llamarlo, porque si no, no llega. Bueno, en mi experiencia, nosotros lo que hacemos al menos en referencia a la formación es trabajar mucho la necesidad. O sea, es decir, que la necesidad sea real y que esté muy bien definida. Después de hacer la formación, que normalmente puede ser externa, nosotros también hacemos interna, lo que sí pedimos a la persona es que implante 1, 2 o 3 acciones sobre lo que ha aprendido. Al final, nosotros estamos pagando el curso y, primero, la formación teórica debe estar complementada con la práctica. Al final, lo que genera valor es la implantación, no la teoría. Y siempre digo lo mismo, pero cuando las personas se desarrollan también empresas, pero solo se implantan. Entonces pedimos eso, 1, 2 o 3 acciones pequeñitas que se implanten. Y luego cuando ha sido una formación que la ha impactado a la persona, lo que hacemos es que dé formación interna en la organización. Y también toda la documentación se queda en el servidor. Y luego, al hilo de lo que decía Carlos Prado sobre la concienciación y lo que has preguntado también, Alberto, yo creo que mucho va por el modelo de gestión. El tema de generar ideas para la IA, para lo que sea, para mí tienes que crear una cultura en la que las personas actúan de una determinada manera. Yo le suelo llamar el carnaval y es que la empresa, de alguna forma, convoca a la fiesta, pero cada uno decide si se disfraza o no. Pero la responsabilidad es de la empresa, de favorecer las circunstancias para que las personas quieran contribuir, se quieran sumar y quieran aportar. Entonces, tú, el modelo de gestión que tengas lo puedes orientar de diferentes maneras. Nosotros tenemos un modelo de gestión que está basado en personas, pero lo puedes orientar hacia la transformación constante, lo puedes orientar hacia la creatividad o puede tener un componente de cada una de ellas en menor medida. Pero para mí es muy importante en el contexto en el que está tu organización y la cultura que has generado para favorecer lo que estés buscando como organización. Totalmente de acuerdo con John y con Carlos. Al final esto depende de las personas y depende de la cultura que se encuentren esas personas dentro de una empresa. O incluso, hablando de formación, y hablamos de formación de personas que no están en las empresas, la otra formación que hay que dar por ahí es totalmente lo que decía Carlos, de sensibilizar a la gente del interés en estos temas
para que después cuando entren en una empresa que la cultura sea favorable, ellos se sientan allí cómodos, a gusto y desarrollen todo su potencial. Bueno, perfecto. Vamos a compartir entonces el siguiente tema 3 por repasarlo. Un entorno que es dinámico. A ver, en resumen, ¿cada cuánto tenemos que hacer estrategias? Ahora mismo, por ejemplo. Y antes lo comentaba en micrófono cerrado, John, oye, yo es que ahora mismo no sé muy bien cómo carajo hacer con lo que tengo en los puertos, tengo en el mar, no sé muy bien cómo gestionar esas negociaciones con clientes porque es que el contexto actual me da la sensación de que me va a impedir a veces entrar en un mercado donde pueda haber unos aranceles que no sé si los habrá o si no los habrá. A pesar de todo esto, que es que nos vuelve la cabeza a los dos, ¿merece la pena tener estrategias y cada cuánto tiempo? Empecemos por esa pregunta. A ver quién se atreve. Bueno, voy a empezar. Bueno, hay una frase que la atribuyen, creo que es a Séneca, que dice que el que no sabe dónde va siempre llega a otra parte. Creo que es necesario en una empresa saber siempre dónde vas a ir. ¿Vale? Con mayor o menor grado de incertidumbre. Ahora decimos que estamos en un entorno cambiante, buca, no sé qué. Los entornos han sido siempre, yo recuerdo, siempre complicados. Siempre complicados. Yo que tengo bastantes años y he estado en muchas empresas, y he tenido que hacer muchos planes y he dirigido muchos planes estratégicos por ahí. Los entornos siempre son complicados. O sea, porque el futuro es muy complicado de adivinar, ¿vale? Es muy complicado. Pero yo creo que es necesario hacerlos y lo que hay que hacer es aumentar mucho el control de los mismos. Cuando el futuro es muy incierto, pues tienes que hacer los controles más próximos, los controles más... y los controles es tener información más rápida y tomar decisiones más rápidas, pero sin perder de vista el objetivo final, que es tu plan estratégico. Yo pongo siempre el ejemplo. Tú quieres salir de Coruña a Lisboa en un barco, pues te preocuparás mucho de saber cómo va a ser el clima previsto, cómo va a venir el ciclón, no ciclón, no sé qué. Bueno, pues si sales en invierno seguro que te preocupa mucho más que si sales en verano. Vale, me parece muy bien. Pero te preocuparás del barco, te preocuparás de las circunstancias, tal. Si ves que va a haber una y tienes que ir y es tu destino y va a haber una ciclogénesis, bueno, pues estarás mirando el tiempo cada 15 minutos o cada esto y tomarás las decisiones mucho más rápidas que si vas en un ambiente mucho más tranquilo. Por lo tanto, tú decides ir a Lisboa y eso es tu plan estratégico y no lo cambias. Segundo, miras mucha más información previa y mucha más información controlas a lo largo del recorrido. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo. Yo sí que percibo un cambio. Yo llevo trabajando 28 años. Antes era más o menos estable, ahora no hay nada estable. Yo creo que a partir del 2008 se empezó primero a incrementar la velocidad con esa crisis. Todo empezó a ir más rápido y cada año va más rápido todo. O sea, yo creo que hay alguien con una ruedecita que cada año dice, venga, vamos a moverles un poquito más y sube de intensidad la rueda, ¿no? Entonces tenemos mucha velocidad y luego hay mucha incertidumbre, ¿no? Y sobre todo porque ocurren cosas que antes nunca habían ocurrido y para las que no estamos preparados, ¿no? Pues se atraviesa un barco en el canal de Suez y afecta al comercio mundial, pero ahora estamos con los aranceles, pero luego tuvimos el COVID. En automoción tuvimos la falta de semiconductores. En el año 2022 se duplicó el precio de las materias primas. O sea, cosas que antes no habían ocurrido y que son inesperadas. Cosas que antes podían ocurrir pues cada 10 años y ahora tenemos una cada año. Entonces, yo creo que para mí, al menos, lo que ocurre es que el grado de incertidumbre es muchísimo mayor, pero hay que seguir haciendo estrategia. Para mí, al hilo de lo que decía Carlos, ¿no? De poner una dirección con el barco y tal, para mí es que es exactamente así. Es como si yo quiero subir a un pico a la montaña y tener claro qué pico es. Lo que ocurre es que antes tenía claro el pico e iba recto y ahora se me cae un árbol, me ataca un oso, me persigue no sé quién. Es decir, ocurren muchas más cosas en ese camino hacia el pico, ¿no? Y es como una carretera que antes no tenía cruces y ahora te encuentras con que
avanzas un poquito y tienes que tomar una decisión porque tienes 3 cruces. O sea, tienes 3 direcciones diferentes en un cruce, ¿no? Pero para mí es muy importante tener claro en todo momento hacia dónde vas. Otra cosa es que tengamos que estar mucho más pendientes de lo que ocurre fuera, de lo que estábamos antes, y tenemos que tomar decisiones, muchas más decisiones de las que tomábamos antes en el camino. Yo lo veo así. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que decís vosotros. Yo cuando estaba en la escuela estudiando, mi profesor y maestro ya hablaba en los años 70 el entorno turbulento que había empezado con la crisis del petróleo del 73. Pero como muy bien dice John, hoy la velocidad se ha incrementado un montón. Entonces, como decía Alicia, no, en el país de las maravillas, si no sabes a dónde ir, cualquier camino es bueno y por tanto tener planes es imprescindible. Evidentemente van a cambiar más rápido, claro. Y tienes que estar muy atento a lo que pasa afuera. Y luego ligando con todos los problemas a veces que tenemos, pues también muy atento a lo que pasa dentro, ¿no? Sobre todo a tus personas, que eso es fundamental, porque ahí sí que ha habido un cambio también bestial y eso tenemos que cuidarlo mucho. Pero es imprescindible, claro. Yo recuerdo... Yo ahí creo que estamos todos 100% de acuerdo, no creo que alguien diga, no, los planes estratégicos no sirven para nada. Uy, no. Mira, nosotros tenemos un cliente que hacia el año 2000, 2002, o así, hacían estrategia a 20 años. Tenían la de los 5, 3, anual y a 20 años. O sea, ya es que hoy por hoy, a 3, por lo menos tener el foco, ¿no? Luego, y trabajamos más el corto que antes, teniendo un foco. Pero a 20 años, es que en 20 años puede pasar... Es que igual ni estamos, porque alguno de estos medio locos que tenemos por ahí le da el botón rojo por equivocación o con voluntad y ni estamos, ¿no? Yo ahora lo que veo es que para mí es más de construir escenarios, ¿no? La estrategia. Es decir, si pone aranceles, si son del 20, me hago una cuenta de resultados, si son del 10, si supera esto, ¿cómo puedo hacer si lo saco por... Italia, porque Meloni puede tener relación con esto, si Inglaterra tiene otra relación con Norteamérica, tal, es decir, si exporto desde España a Norteamérica o importo desde Norteamérica, desde la empresa que tenemos en Norteamérica, si es una importación, cambia. Es decir, construir el plan A, el plan B, el plan C, asignar probabilidades, acciones y a ver qué pasa. ¿Qué pensáis cómo se puede trasladar? Porque esto de la estrategia tiene telas y se hace a muy corto plazo y se revisa cada poco tiempo. Ahora, yo como empleado de una empresa, ¿cómo se me comunica a mí esa estrategia? Habrá muchas cosas, entiendo yo, que no se tengan que comunicar, pero hay otras que sí. ¿Cómo yo sé que quien lleva el timón lo está haciendo bien y está teniendo en cuenta todos los contextos que nos rodean? ¿Cómo sugerís que se deba de comunicar internamente la estrategia? Mira, yo uno de los últimos planes que hice fue para una empresa que se dedica a hacer aguardientes, derivados del aguardiente. Y bueno, tenían un pequeño lío, no sabían exactamente de qué tipo de aguardiente iban a hacer, hacían de uno o de otro, depende del día. Bueno, y al final hicimos, 4 cosas escritas en un papel grande que determinaban a qué nos dedicábamos, quién era nuestro cliente, cuál era nuestra ventaja competitiva, 4 cosas. Y las escribimos y las pusimos en las paredes para que la gente todos los días las viera y supiera qué era lo que hay antes. Yo siempre les ponía un ejemplo. Yo vivo al lado del Corte Inglés y muchas veces tengo que ir acompañando, voy de porteador acompañando a mi señora. Y mientras mi mujer está por allí comprando en la carnicería, en la charcutería, no sé qué, yo conocía al hombre que vende los vinos en la bodega del Corte Inglés, no la de ahora, sino la que había antes. Y el hombre me conocía y entonces me explicaba y me contaba que había venido un vino fabuloso, no sé qué. Perdía el tiempo conmigo. No perdía el tiempo porque mientras mi mujer compraba, o sea que no había problema ninguno, que el dinero seguía fluyendo igual. Bueno, pues este hombre, si hubiera estado en Carrefour y hubiera hecho lo mismo, pues seguro que en Carrefour lo tenían que echar al día siguiente. Sin embargo, a este hombre en el Corte Inglés lo tenían que felicitar porque estaba haciendo algo en orden a lo que el Corte Inglés predica que es su ventaja competitiva.
En Carrefour su ventaja competitiva sería el precio, por lo tanto, todo lo que este hombre perdiera el tiempo conmigo era un coste que no lo producía y, por lo tanto, si este hombre no sabe cuál es su estrategia de su empresa, cometerá errores todo el tiempo. Por lo tanto, diles exactamente a tu gente, escríbeselo, y de, mira, nosotros nos dedicamos a esto. Los clientes nos compran porque nosotros hacemos esto. Nuestro tipo de cliente es esto. ¿Vale? Hacemos y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso yo creo que es fundamental y que lo debían tener grabado en todas las empresas. Allí, según entras, pegarte un golpe con ello en la cara y decir, esto es lo nuestro. Está claro, cuando hablamos del papel del mando y cuáles son las funciones del mando, la primera es transmitir la estrategia y las políticas de la empresa. No tiene discusión, No hay si no más. estamos perdidos. Si solo lo sabes tú, vaiche boa. Sí, en comunicación, bueno, aquellos mensajes que son muy importantes los tenemos que repetir muchas veces. Y la estrategia, si consideramos que la estrategia es uno de los aspectos más importantes de una empresa, pues lo debiéramos repetir muchas veces para que cale. No basta con decirlo una vez y decir, no, yo ya expliqué la estrategia cuando la hicimos. Nosotros lo que hacemos es, por nuestro modelo, tenemos una herramienta que le llamamos el telediario, donde cada directivo, la primera semana del mes, me envía lo más relevante del mes de su departamento. Con eso yo hago un PowerPoint. Ese PowerPoint lo explico al equipo directivo y eso baja en cascada a toda la organización. Es decir, trabajamos a 3 turnos con 3 jefes de turno. Cada jefe de turno para y explica cómo ha sido el mes anterior a los operarios que dependen de él. Pero en ese PowerPoint, que tendrá 40 transparencias, algo menos, 30 y algo, siempre está la estrategia. El primer punto es la estrategia. Entonces, nosotros una vez al mes explicamos la estrategia. Todos los meses a toda la organización. Bueno, pues vamos a hacer una cosa para mover esto un poco más. Mientras esperamos también que nos vayan haciendo preguntas, Daniela está anotando las preguntas que van saliendo y nos las va a ir poniendo en nuestro chat interno de los panelistas. Pero yo creo que vamos a poder hacer una cosa y es, vamos a ver el pulso de los asistentes que hay actualmente. Vamos a ver qué es lo que opinan. Hemos hecho algunas encuestas. Vamos a empezar con la encuesta del tema 1. Daniela, si estás por ahí, a ver si la puedes poner, por favor. Mientras pensad cómo son esas preguntas, a ver si lo veis. ¿Sí? Daniela, ¿has puesto la encuesta? Yo no lo estoy viendo ahora. No sé si me podéis decir. Sí, No estoy viendo la encuesta. Está puesta, ¿Sí? ¿vale? Sí estás puesta. Ah, está puesta, Sí, perfecto. yo la veo. Bueno, Yo la perfecto. veo, Pues ¿eh? yo no la estoy viendo ahora. Pero Daniela, siéntete libre. Una vez que tú la ves, comenta cómo es la encuesta, di la pregunta y marca un tiempo. Hola, Daniela. Sí, dame un momento, ya te digo. Ok. Ok, la primera encuesta es, ¿cuál es el mayor obstáculo para que tu equipo priorice lo importante sobre lo urgente? Tenemos, vivimos en un mundo, en un modo apagar fuegos, no hay tiempo para pensar. Falta claridad en los objetivos y prioridades de la empresa. Mala planificación y exceso de reuniones improductivas. Ya tenemos un sistema que nos funciona bien. Bueno, pues nada, solo se puede seleccionar una. Así que Claro, he y vamos, seleccionado una y en pocos segundos va. sí, vamos, el 60% aplica a vivimos en un modo de apagar fuegos y el 40% ya tenemos un sistema que nos funciona bien, de momento. Qué bueno ese 40%. Ya nos dirán, a ver, en esas preguntas también valen sugerencias, así que los que ya lo saben, vamos a por ello, que seguramente acertamos. Tenemos ya ese primer dato del tema 1. Vamos a lanzar la encuesta del tema 2, Daniela. Estamos viendo el resultado.
de la primera encuesta? Vamos allá. Lo veo yo, Daniela. ¿Qué crees que impide que la estrategia de tu empresa se adapte con agilidad? Pues ahí tenemos unas cuantas respuestas. Se planifica en tiempos demasiado largos y rígidos. La estrategia no se comunica bien al equipo, lo comentábamos antes, como posibilidad. Falta de equilibrio entre planificación y acción. A veces supongo que con el día a día la estrategia, pues oye, la implantamos, la sugerimos, la diseñamos, pero es que como ya es tan cambiante, igual no nos da tiempo a ver si la aplicación ha sido correcta o no. ¿Y cómo son los objetivos? Puede ser. O bueno, pues ya tenemos una estrategia que nos está yendo bien. Vamos allá. ¿Cuáles son los resultados? Vale. No lo veo muy bien, Daniel. A ver si lo puedes comentar tú. O si no, los propios ponentes. ¿Qué os parecen estos resultados? ¿Os sorprenden o no? ¿Qué sugerís? Adelante, sentidos libres. John, Carlos. Bueno, yo me sorprende, vamos. No me sorprende que haya el 50% que dicen que tienen una estrategia bien y tal, no me sorprende. Pero me sorprende que ese otro 50% que no tiene una estrategia buena, que solo dependa de la falta de equilibrio y se planifican demasiado largos, porque yo creo que el 0% que aparece en la estrategia no se comunica bien el equipo. Yo, por mi experiencia, me parece que es uno de los grandes déficits que tienen muchas empresas. Tal vez la más sorprendente sea se planifica en ciclos demasiado largos y rígidos, ¿no? Sí, Tal como estábamos hablando en un momento de cambios tan bruscos. Supongo que son hábitos que quizás puedan costar cambiar cuando llevas una tendencia de una planificación a final de año, unos objetivos que cumples o que intentas cumplir, el poder hacerlo o el hacerlo cada menos tiempo es algo que cuesta. Quizás forma parte de lo que comentabais de la cultura empresarial. Puede ser, ¿no? Bueno, de todas maneras, lo que pone de manifiesto es que el 5% de los que han votado aquí trabajan en empresas que tienen mucho riesgo de ir mal. Hombre, veamos el vaso medio lleno. El 50% trabajan en empresas que hacen las cosas bien. Prefiero ver eso que lo otro. Sí. Por aquello del optimismo. Entonces, bueno, eso Sí, además claro también, y ya hay mucha gente que lo hace, eso también es un acicate para todos los demás, ¿no? Si fueran muy poquitos, pues diría, joder, España va mal, pero esto es... El problema sí te da tiempo a cambiar. Bueno, pero si ves Daniela, a otros que ya lo están haciendo, pues te anima, creo. Vamos con la encuesta de la pregunta 3, del tema 3. ¿Cuál es el mayor obstáculo para que tu equipo priorice lo importante sobre lo urgente? Este no es, no es del tema 1. El tema 1. El orden de los factores no altera el valor del producto. Ahora sí que lo tenemos. ¿Qué es lo que más frena a tu empresa a la hora de invertir en sostenibilidad, inteligencia artificial o digitalización? Pues no tengo presupuesto. No se ve el entorno, no lo veo muy bien, de la inversión con claridad. No se ve el retorno de inversión con claridad. Quizás esto pueda estar más ligado a la parte de sostenibilidad. Falta de formación o de conocimiento. Es verdad que el impulso de lo que pueda ser lo que se vaya a aplicar en una empresa depende de que el propio CEO entienda que eso es necesario, como lo comentabais vosotros. ¿Ya estamos invirtiendo o trabajando? Bueno, mientras lo he comentado, seguro que ya habéis puesto la respuesta correcta. Según vosotros, claro. Que no hay respuestas malas o buenas, son respuestas. Vamos allá, Daniela, a ver cuál es el resultado y a ver si nos sorprende o no. Ahí. Bueno, yo creo que esto es lo bueno de estar rodeado de ingenieros, que se nota su labor en las empresas.
John, Carlos, ¿os sorprende? ¿Os parece que es lo habitual? ¿Creéis que esto es una tendencia en empresas en general? No. Sí, yo lo he comentado antes, ¿no? Para mí no es una elección. O sea, esto va a ser un sí o sí. Entonces, a mí me alegra ver pues, que ya haya un 60%, porque todo va a pasar por aquí, ¿eh? Me guste Exacto. o no. Exacto. Yo creo que para el momento actual quizás esté bastante bien. Yo creo que está bastante bien. Y lo único es que los otros pues irán tomando nota de esta transformación y subiéndose al carro. No les queda otra. Daniela, puedes dejar de compartir, gracias, esta vista y vamos a ver cuáles son las preguntas. Hemos analizado las cosas, pero son muchísimos los temas, entonces nos hemos quedado de manera muy superficial. Quizás lo que podamos es unirnos más adelante para profundizar en aquellos que puedan ser más importantes. Vamos con las preguntas que nos han hecho. Estar atentos los ponentes que vais a tener que seleccionar. Así que vamos a por ello. Voy a leer las que nos ha compartido aquí en el chat. Vivimos en una sociedad en la que, debido al aumento de productividad, todo lo importante se ha vuelto urgente y cada día los plazos se reducen más. ¿Cómo actuar ahora que cada vez la gente soporta peor la presión o no quiere soportarla y prioriza más la vida social y personal frente a la profesional? Todo esto unido a una reducción futura mayor de la jornada laboral. Luis Javier Varela, muchas gracias por tu pregunta. Vamos a ver qué nos dicen los ponentes. Lo primero de todo es que no sé en qué empresa trabaja, porque es la primera vez que escucho esto, ¿no? Hacía tiempo que no veía yo esta situación. Vale, está clarísimo que ese es uno de los problemas más grandes, ¿no? Bueno, yo creo que la respuesta va en ir viendo toda la gente que tú tienes, ¿vale? En tratar de retener a los mejores y paulatinamente ir prescindiendo de los peores, es decir, retener el talento, creo que es hoy la clave, ¿no? Y a veces este esfuerzo, pues en las compañías nos cuesta y creo que por ahí van los tiros, tratar de retener a los mejores, evaluar muy bien a nuestras personas y en base a eso, aquella gente que tenga más potencialidad y más desempeño, pues tenemos que cuidarla, mimarla y tratarla mucho mejor que a los demás. Y los demás, paulatinamente, pues ir tratando de mover el banquillo, porque como no muevas y no vayas fichando y prescindiendo de gente, yo creo que estás perdido. Porque, bueno, a veces se dice, no, lo que hay que hacer es formar más a la gente, pero como decía el chiste aquel, es imposible que una gallina vuele por mucho que la formes, ¿no? Entonces, creo que va por ahí, ¿vale? Y ese esfuerzo, que sí lo vemos en algunas compañías, pues probablemente en otras cueste más. Y claro, para retener habrá que ir viendo qué son aquellos factores de retención y diferenciando entre unas personas y otras. Yo creo que yo creo que claramente hay una diferencia generacional y ahora convivimos muchas generaciones juntas en empresa. Es verdad que la sociedad, yo creo que también el COVID influyó mucho. Empezamos a valorar otra serie de cosas, como disponer de más tiempo, damos un sentido mayor a la vida, pero bueno, yo con las generaciones no digo que sean ni mejores ni peores, son diferentes. Son diferentes. Son diferentes. Los jóvenes que recibimos nosotros hacen todo muy rápido, pero con la calidad mínima exigible, es decir, un 5. Nadie va a ir a por un 8 o un 9. Al final, todo muy rápido, todo muy rápido, todo muy rápido y lo justo. Y pueden hacer un montón de cosas a la vez. Es verdad que a la hora de salida se les cae el boli. Yo creo que es otra generación. Mi abuelo trabajaba el sábado mañana y tarde, mi padre trabajaba el sábado a la mañana, yo no he trabajado los viernes por la tarde creo que nunca, y mis hijos no trabajarán los viernes. O sea, cada generación, es lo que venía diciendo antes de la Europa del jubileo o de la jubilación, ¿no? Cada vez tendemos a trabajar menos, ¿no? Y a valorar otra serie de cosas y yo creo que será así, pero es que si analizas cómo ha evolucionado el tiempo de trabajo, pues cada vez estamos menos tiempo trabajando. Otra cosa ya es la productividad, ¿eh?
Yo creo que hay dos temas que están ahí. Uno es el tiempo libre, quiere decir, la gente quiere trabajar menos y yo ahí coincido que es necesario. Yo creo que lo que hay que hacer es aumentar la productividad y esto exige que la gente trabaje menos horas, pero que esas horas las dedique con más ímpetu a esto. También es verdad que la gente ahora, pues la cultura del esfuerzo se perdió bastante. Y en mi opinión se perdió también algo que era la ambición profesional. Es decir, yo me acuerdo, joder, cuando salíamos de la escuela o de la universidad, teníamos, joder, unas ganas de saber, de aprender, de ser mejor profesional y, lógicamente, se iba acompañado de más dinero, pero era primero ser más profesional y luego ya te vendría el dinero por esto. Pero entonces, en esto hay que jugar con esto. Yo creo que, aparte de eso de tener talento y de mover el banquillo, yo creo que hay una faceta muy importante que es seleccionar bien. Yo creo que estamos generalizando una situación que es así, lógicamente la generalidad es esta, pero todavía encuentras gente realmente buena, realmente profesionales estupendos, y los hay. Entonces, es mucho mejor esforzarse más en seleccionar bien y no tener que esforzarse luego en hacer la selección de los que tienes. Yo creo que ahí es algo que tenemos que cuidar mucho más. 100%. Y que ahí tiene que hacerse un cambio bestial en las empresas a la hora de seleccionar. Sí, yo estoy de acuerdo con todo esto en la escuela, bueno, en todos los lados lo estamos viendo, pero también a veces reflexionando con algunos compañeros ya talluditos que han trabajado como negros, ¿vale? Casi de sol a sol en esa cultura en la que estábamos antes, y trabajaban en España y luego si tenían que irse a no sé qué país se iban y estaban allí no sé cuántos años y tal, en muchas multinacionales, y de repente, y tengo tristemente varios ejemplos, pues un día le han convocado un sábado por la mañana su jefe en Estados Unidos, en un Teams sorprendente, y le han dicho, bueno, el lunes ya no vengas, deja ya todas tus cosas, y mira, es que he venido en el coche de empresa, no, ya lo tienes que dejar aquí y píllate un taxi. Entonces, todo eso que ha pasado, y ha pasado más de una vez y de dos, pues al final nuestros hijos también lo han visto. Y eso también influye. Y sin duda, teniendo en cuenta, es verdad que a veces somos muy pendulares, vamos absolutamente de un extremo a otro, ¿no? Ni tanto ni tampoco. Pero es verdad que la sociedad ha cambiado un montón y tenemos que adaptarnos a eso. Es verdad. No tiene discusión, nos pasa todo. Yo creo que es la época de valorar a la gente por lo que aporta y olvidarnos del presentismo. Era esto, yo ficho, yo salgo, yo no sé qué. No. Esto ya no tiene valor. Para mí, en la generalidad de las empresas, no tiene ningún valor esto de que fiches a las 9 y fiches a las 7 de la tarde a la salida. Yo me recuerdo, Fenosa, que cuando llegaba la hora de la salida había colas para fichar. Algunos ya llevaban 10 minutos antes allí esperando que diera la hora para fichar. Esas personas no son profesionales, hemos hecho algo mal. Paradójicamente, nosotros por el modelo que teníamos no fichaba a nadie, ni dos Ruber, y la ley nos ha obligado a tener que fichar a todos, ¿no? Oye, espera, ahora viene más. Ahora van a fichar y además tienes que fichar digitalmente, que en la inspección de trabajo salen todas las fichas. Sí. Con lo cual ya ni te cuento lo que puede pasar. Pero bueno, pues estáis metiendo dos temas, la parte de digitalización y la parte, pues, de personas. Así que voy a hacer una pregunta que nos traslada aquí Jaime Gómez, que tiene que ver con esas dos cosas. Si el recurso humano es el elemento diferenciador de una organización, ¿cómo debemos los directivos de cuidarlo, potenciarlo frente a la agresión, entre comillas, a la que se está sometiendo por parte de la comunicación vía digital en claro detrimento de la interrelación personal?
Pone Carlos, parece que pones límites claramente a la reunión como herramienta de utilidad cotidiana y personalmente creo que ha sido y sigue siendo una necesidad ineludible, entiendo qué quiere decir. ¿Tenéis alguna medida o estrategia para cuidar todo esto? No sé qué me decís. A ver, es que... esto es una forma de... una concepción de... una filosofía de entender el trabajo. Entonces, yo entiendo el trabajo... o al menos mi modo de verlo es como un proyecto compartido, en el que cada persona realiza una función diferente para la consecución de un objetivo común. Y para mí esto es lo importante, que al final todos los que estamos aquí en nuestra empresa contribuimos a un objetivo mayor. Y para eso, pues hay un montón de cosas, pero pues, por ejemplo, tenemos que compartir espacios comunes, tenemos que rozar, ¿no? Al final yo no concibo el poder generar un proyecto compartido, ni tampoco que la gente se pueda involucrar si no conoce, si no pasa tiempo con el resto, si no recibe información del sitio en el que está. Pero todo esto obedece a lo que decía antes de la cultura de la empresa. Al final, lo que tenemos que hacer son entornos en el que la gente, con el que la gente se siente identificada y en el que quiere contribuir. Nosotros sí hacemos reuniones. Para mí las reuniones son importantes si están bien hechas. Claro. Hay reuniones informativas, hay reuniones creativas, hay reuniones de seguimiento, hay diferentes tipos de reuniones. Es cuestión de organizarlas bien. Todas tienen que tener un objetivo, un orden del día, una convocatoria de cuándo inicia y cuándo se termina. Tiene que tener un plan de acción derivado de la reunión, con responsable y fecha. Tiene que haber un coordinador que centra la reunión. Hay muchas medidas. Yo, por ejemplo, creo que fue hace 7 años, en todas las salas de reuniones pusimos mesas en altura. Nos hacemos de pie, porque dura menos. Hay formas de hacer que las reuniones puedan ser, pero sobre todo, ¿para qué nos reunimos? Coincido con lo que decía antes Carlos López del número impar, número par menor que, o sea, número, como has dicho, número par menor de 2 o algo así, ¿no? De 2. Nos tenemos que reunir solo cuando no lo podemos hacer de forma individual. Yo lo veo así, o sea, si nos juntamos es porque yo no lo puedo hacer solo y necesito un complemento, el complemento o el apoyo de otra persona para lograr el objetivo para el cual nos juntamos. Y esto hay que tenerlo muy claro. Nosotros aquí hemos dado un montón de formación de reuniones. He llegado a convocar al equipo directivo sin un orden del día y cuando han venido a la reunión les he dicho, ¿qué habéis preparado? Y, no, hemos venido, ¿a qué habéis venido? He llegado a cortar reuniones porque era consciente de que alguien no había preparado antes la reunión. La he cortado, nos hemos ido cada uno a su sitio y la he vuelto a convocar después. Pero es una forma de entender la reunión. Para mí aporta muchísimo si se hace bien. Si no, bueno, es la mayor pérdida de tiempo de cualquier organización, el juntarse. Yo creo que el roce es imprescindible. Es decir, que la gente, yo, por ejemplo, esto de todo lo que es trabajar desde casa, yo que tengo gente informáticos, tengo gente que selecciona personal y que lo pueden hacer desde casa tranquilamente, les dejamos que un día a la semana o 2 días como mucho, una tarde, pues se quede en casa y hace allí 3 entrevistas que no pasa nada. El resto tienen que estar aquí porque hay que... como decía uno, hay que arrimarse mucho porque además unos desciñen. Y esto que desciñe uno, pues lo aprovecha otro, ¿no? Es necesario. Y además, la única manera de crear cultura de empresa y crear vínculo de retención de talento es que estés con la gente y que te roces con la gente. A distancia no creas ese vínculo ni nada parecido. Entiendo que sí, que efectivamente el estar con las personas es fundamental, porque de alguna manera les hace sentirse también importantes, sobre todo los que sois directivos, empresarios, y de alguna forma pues tenéis ahí el punto de poder comunicar bien. No sé si os ayuda el hecho de que una empresa externa pueda echar una mano y en qué, pero una de las preguntas que trasladan desde el Grupo Isonor es ¿qué 3 cosas clave
debería de pedirle una empresa a una empresa consultora externa si quiere que realmente le ayude a mejorar en productividad o en estrategia. ¿Merece la pena? ¿Cuál es el contexto que dices tú? Creo que me pueden ayudar externamente o ya lo hago yo, que yo ya lo sé. ¿Qué pensáis sobre eso? Bueno, yo creo que siempre que yo que he sido consultor y todavía algunas veces soy, las empresas te tienen que buscar por un motivo. Primero, el motivo principal es porque tú tengas un conocimiento específico que la empresa tiene otros conocimientos y ese específico no. Tú tienes un conocimiento específico que a la empresa lo necesita en un momento dado. También es que, lógicamente, cuando viene un externo, tiene una visión periférica, una visión integral de la empresa que los que están allí metidos es mucho más difícil. Esto de la visión del bosque y el árbol, ¿no? Pero también lo que tienen que tener en cuenta es que el consultor no es imprescindible en todos aquellos temas que internamente los puedas tú resolver. No ponga un consultor en su vida, porque los consultores además normalmente se ponen en su vida. Cuando los metes dentro, luego no hay manera de echarlos. Porque, joder, hay que buscar, siempre se encuentra algo para seguir haciendo, ¿no? No pongas un consultor en tu vida, y esto yo soy consultor, o sea que lo digo, cuando tienen una fecha de caducidad y esa fecha respeta. Sí, yo opino igual. Para mí tiene la parte que decía Carlos de poder aportar un conocimiento que tú no tienes, un conocimiento experto que puedes no tener. Creo que el consultor bueno hay que pagarlo. Y luego tiene el efecto de traccionar desde fuera, ¿no? Que muchas veces, si nosotros tenemos que implantar algo, pero tenemos 100.000 cosas más que hacer, podemos terminar no haciendo. Mientras que si tenemos aquí un compromiso con alguien de fuera que viene cada X tiempo y nos va y tenemos que haber hecho determinadas cosas, posiblemente lo vayamos a hacer, ¿no? Luego, para mí, hay que tener muy claro que siempre tiene que obedecer a una necesidad, el por qué estoy un consultor, coincido plenamente. Yo normalmente aquí a los 3 años caducan, primero porque otro consultor nos traerá algo nuevo, pero siempre tiene que obedecer a una necesidad de la empresa, nunca de perpetuarse porque encuentran algo en lo que intentar aportar. Tiene que nacer de que necesitamos algo concretamente que no sea moda. Fundamentalmente eso. Y luego ser consciente de que, al hilo de lo que decía también Carlos, es que el que está en la empresa eres tú. Yo aquí digo mucho, el consultor viene, pero se va. Viene un día, nos revolucionamos, hay un montón de acciones, pero luego lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, yo siempre, internamente, con temas de Lean y tal, siempre he dicho que tenemos que, lo que no nos parezca bien decirlo, lo que no veamos claro decirlo y no hacerlo. Al final, los que nos quedamos somos nosotros, que somos los que tenemos que, en este caso, en el nuestro, fabricar las piezas y enviar al cliente. Pero para mí es una figura que para mí es indispensable para mejorar y para hacer cosas diferentes y evolucionar como organización. Lo único que se le debe requerir es que tenga mucho compromiso con la propia empresa, ¿no? Y que comparta absolutamente políticas, estrategias, etcétera. Y que sea alguien que, como decía John, pues te ayude a traccionar, que yo creo que sí lo hace, claro. Al hilo de lo que comentabais. Muy bien, hay otra pregunta más aquí, en este caso de Pablo Beltrán, que va al grano. ¿Qué herramientas utilizaríais para elaborar planes estratégicos ágiles y así poder afrontar el entorno elevadamente cambiante? Habla de herramientas que utilizaríamos. No sé si conocéis alguna específicamente que os haya funcionado. Bueno, yo en los últimos años, este año ya no, este año estamos haciendo diseño de escenarios en reflexión profunda que nos llevará 18 meses, pero los años anteriores nosotros teníamos muy clara la línea estratégica, nosotros la estrategia es muy sencilla, que es maximizar nuestro negocio core para poder obtener recursos para diversificar. Entonces, durante muchos años lo que
muchos es 3 aproximadamente, 3, 4. Lo que he pedido a cada directivo es un objetivo principal con el que sí o sí te vas a comprometer y lo vas a hacer en el año. Y 2 secundarios. Y eso, bueno, lo hacíamos con un diseño de una flecha, con una diana, tal. Y eso se exponía a cada equipo directivo. Luego ya se trabajaba con cada uno con el departamento y volvía al equipo directivo. Yo en estrategia he hecho prácticamente de todo y al final yo prefiero tener 3 cosas relevantes que empezamos y terminamos que no 27 comenzadas y sin terminar. Hacer fácil, hacer sencillo, hacer con sentido. A mí los cuadros Excel con 87 columnas y 37 filas, yo ya me mareo. Igual también es porque me voy haciendo mayor, pero tenemos que simplificar, hacer todo sencillo, entendible, simple, que lo entienda cualquiera. Y al final es eso, ¿con qué te comprometes desde tu departamento respecto a la estrategia que tenemos? Carlos, hay una medida que me gusta mucho. Carlos López, perdón. Carlos, ahora va. Adelante, Carlos, sigue, perdona. Digo que hay una medida que me gusta mucho y es que un plan estratégico hazlo en un folio. ¿Vale? Hazlo en un folio. Y no hagas nunca ningún plan que tenga más de 5 o 6 objetivos. ¿Vale? Porque si no nos perdemos. Nos perdemos en todo aquello, nada. 5 o 6 objetivos es suficientemente para dirigir una empresa con tranquilidad y para que vaya bien. Y que sea en un folio porque eso permite que todos lo vean, todos lo sepan, todos lo entiendan. O sea, si haces un plan estratégico de más de un folio, empiezas a tener problemas. Quería decir antes que Carlos Prado lo veía sintiendo, y digo yo, pero podéis llevaros la contraria, ¿eh? No pasa nada. ¿Qué es lo que sentías, Carlos? No, es que estoy completamente de acuerdo. O sea, que no. Sentidiño, al final, es la herramienta más importante es el sentidiño. Exacto. Y todas las cosas sencillas, simples. Sí. Que no hay mucho más. Sí. La parte de la productividad, dice Iván García, la baja productividad en España, ¿la gente no trabaja o el trabajo no está bien organizado o las dos? No sé si esto pueda ser el motivo de la baja productividad en España. ¿Qué pensáis? Cuando se habla de la productividad, se habla de la productividad de las personas, de los trabajadores, ¿no? Y ahí influyen más cosas. No solo influye el propio trabajador, sino influye la tecnología, influyen los recursos que se le dan, se dotan, etcétera, en las empresas. Al final, la productividad se está midiendo habitualmente PIB por empleado. O sea, esto es... Y ahí pues se mezclan muchas cosas, depende mucho también de las empresas productivas que tengas. Nosotros tenemos mucho turismo, que son empresas de poco valor añadido, de mucho personal. Bueno, tenemos mucha historia por ahí para poder comparar. Yo creo de todas maneras que en España tenemos un problema de productividad, sí, pero simplemente porque debíamos alcanzar la cuota esta del 20% de empresas industriales. Queríamos cambiar un poquito nuestro orden de producción y luego también yo creo que respecto a las personas pues tenemos un índice de asentismo muy elevado, estamos hablando de asentismo del 7%, algo que no tiene mucha lógica, y eso pues mide mucho. Y luego tenemos también otra particularidad que tenemos demasiado funcionario. Tenemos un exceso de funcionarios en este país. Países como Alemania, que son el doble de España, pues tienen la mitad de funcionarios. Para que nos hagamos una idea, pues todo esto hace que la productividad de España, de las personas españolas, sea más baja. Hay 3 millones de funcionarios el año pasado. A mí lo que más pena me da es que hay mucha gente que quiere ser funcionaria, que no lo es. ¿No? Y es lo que más triste me parece, porque realmente un país lo hacemos grande y lo hacemos crecer cuando tenemos emprendedores que crean empresas y generan puestos de trabajo, no cuando se busca una estabilidad y un horario de 8 a 3.
Yo, al hilo de lo que decías, Carlos, coincido plenamente. Al final, dos no discuten si uno no quiere. La culpa posiblemente sea de las dos partes. La empresa o la dirección tiene que alinear todo la contribución de todos, tiene que poner los recursos, pero es verdad que también hay personas y personas, todos somos diferentes y hay gente descentrada, gente que no sabe priorizar, gente que no sabe organizarse, gente... Bueno, hay un mix, ¿no? Al final es como una pareja. Normalmente cuando hay una ruptura, esto no es un 100% de uno. Hay un mix normalmente de cada uno tiene una parte, ¿no? Entonces, la productividad yo creo que depende un poco del conjunto. También, si la empresa permite que sus trabajadores sean improductivos, pues tiene parte de culpa, ¿no? En Japón siempre se ha dicho que cuando un operario no funciona, despiden a su jefe, no despiden al operario. Al final es el que debe velar porque las cosas se hagan como se deben hacer y con los niveles de productividad que se deben hacer. Y especialmente, esto es algo que comento mucho, por lo menos aquí lo tenemos así. Nosotros somos una empresa, aquí estamos 80 en Navarra. Yo no puedo tener, en compras, por ejemplo, que tengo 3 personas, yo no puedo tener una persona que no funciona, porque no me funciona el 33%. En una empresa de 6.000, que tenga 60 en el departamento de compras, si una persona no funciona, no pasa nada. Ni se dan cuenta. Los de al lado van a hacer un poquito más sin darse cuenta y no pasa nada. Pero en pequeña y mediana empresa, o somos todos profesionales o el barco empieza a hacer agua por todos los lados. Y como empresa no podemos permitir que alguien no cumpla, porque es contagioso. Es contagioso. Imagínate yo que tengo 7. Claro, pero es que si te falla uno, que eso es una séptima parte de la empresa, no funciona. Cerramos. Claro. Sí. No, esto ahí sí que funciona, no hay otra manera de hacerlo. Es que no te queda remedio, porque si te vas cargando de gente improductiva, no vas a dar ni el servicio o el producto que tienes que dar, porque no vas a poder tener ni la calidad, ni los costes, ni los plazos que necesitas. Y te van a pasar por encima tus competidores. Sí. Bueno, yo me voy a ir porque uno, venía aquí a hablar de mi libro y no he podido hablar de mi libro, como decía Umbral, y dos, por encima os metéis con los funcionarios, que lo soy yo. Entonces me voy fijo. Hay de todo, como en botica. Hay de todo. Carlos. Bueno, y ahora en serio. Vale, yo creo que eso, bueno, un 7% de asentismo en algunas de las empresas con las que colaboramos sería un objetivo a alcanzar. Si medimos todo el asentismo, ya estamos en muchos sitios en 2 dígitos, lo cual es enormemente preocupante, ¿vale? Eso por un lado. Y dos, cuando hablamos de productividad y si a lo mejor nos referimos a fábricas o almacenes, creo que hemos ido perdiendo algunas de las clásicas herramientas de toda la vida, como los métodos y tiempos, ¿vale? Que ahora muchas veces por esa mal llamada paz social no usamos y que son herramientas muy importantes para medir, uno, que es fundamental, pues qué debería hacer yo, qué debería hacer mi gente, y por otro lado luego para controlar, ¿no? Y me parece que eso, pues lamentablemente en muchos sitios nos hemos olvidado, que vuelva a ser otra vez el sentido común, claro. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Las tenéis ahí en el chat? Porfa, hacer una selección, porque lo que ahora mismo tenemos pues es la posibilidad de poder hacer que algunos de los asistentes se lleven pues algunos de los libros, de los vuestros. Mientras hacéis esa revisión y luego después nos comunicáis cuál es vuestra pregunta seleccionada, simplemente comentar que a todos los que habéis asistido, pues que enhorabuena, muchas gracias. Vamos a enviar un correo electrónico con la información de los ponentes, con la información de dónde poder ver de nuevo este vídeo si no has estado, que sé que te va a interesar. Y bueno, pues el objetivo desde luego es que te lleves cosas importantes para poder aplicar en el día a día. Ese es el plan. ¿Alguien que tenga ya una respuesta a esta pregunta seleccionada? ¿Alguno de los tres? ¿Cuál ha elegido? Sí, yo le mando el libro a aquel que preguntó de las herramientas para un plan estratégico.
Vale. Oye, solo una Por cosa. hacer el fácil, a Iván García que preguntó lo de la productividad. Vale, el libro de Carlos, entonces, para Pablo Beltrán, Iván García, el libro de Carlos Prado. Y yo Lo de el de las personas, si el recurso humano es el elemento diferenciador en una organización. Oye, solo una cosa, Alberto. Habéis puesto un libro mío, sí, pero no es el libro. Pues comentabas antes en micrófono cerrado, alguno. Vale, pues ya ves. Pues ya puedes dedicarlo bien. Dedícalo bien, no te equivoques, porfa. Tú tienes Carlos, lo que puedes hacer es dar 2. Eso. Vamos a preguntarle, su honor estará encantado. Yo como el Carlos, 2 por 1. Desde luego. Bueno, perfecto. Sabemos entonces, ese es el libro, Carlos. Dedicarlo. Dedicarlo. Segunda, por cierto. Acordaos de dedicar el libro y bueno, con esto llegamos al final, pero a mí me gustaría antes que cerréis los tres con un consejo práctico, lo que, no sé, lo que os gustaría cerrar con la recomendación más importante de todo lo que hemos comentado hoy, el mensaje que queréis que se lleven los asistentes. ¿Cuál sería ese mensaje, ese cierre, ese broche al webinar? Empezamos por ti, John. Ah, perdón, John, nos queda tu pregunta. Lo has seleccionado ya, ¿no? Yo sí he dicho la de las lo personas, de recursos humanos, el que... Vale, yo como mensaje diría, bueno, las empresas son personas, al final todo es a base, es todo relación, tanto hacia el proveedor, cliente, empleados, etcétera. Pero algo que he comentado y es que la IA, la inteligencia artificial, no es algo que no va a ser algo pasajero ni es una moda. O sea, es un cambio trascendental como lo fue en su día Internet, que al principio pues lo veíamos como ¿qué será esto? ¿No? Que luego te ponían un mail, luego la web, va a ser lo mismo, todo va a pasar por la IA. Entonces, que no perdamos las empresas, tenemos que tener siempre un ojo puesto en todas las tendencias, en cómo evoluciona todo, pero la IA hoy por hoy para mí es el punto principal en el que tenemos que poner ese ojo. Carlos, yo una cosa que siempre he dicho, las empresas y los negocios son simples, no los compliquemos. Sí, yo finalmente, un poco en la línea también de John, la importancia de las personas, de comprometer a las personas en el proyecto de empresa, ¿vale? Trabajando mucho, como también decía Carlos, en la selección, pero sobre todo en retener y luego, sobre todo, mucho sentidillo, fundamental. Bueno, pues agradeceros desde luego el estar aquí, vuestro tiempo, sé que estáis a tope y me ha encantado poder estar aquí con vosotros. Espero que los asistentes hayan anotado un montón de cosas, yo lo he hecho mientras estabais comentando, me han parecido muy buenas reflexiones. Y bueno, yo creo que si los asistentes se llevan una idea para aplicar mañana mismo o la semana que viene, igual no, que hay festivos por delante, pero la siguiente sí, yo creo que ya ha merecido la pena este webinar. Creo que hay muchas joyitas ahí que pueden alimentar el hecho de que viendo también los libros, hablando de vuestros libros, pues que ahí se pueda tener en ellos pues una fuente que pueda alimentar determinadas actuaciones que se pueden hacer en una empresa. Yo ya he leído algunos de vuestros libros y sin duda puedo decir que sí. Así que nada más, invitaros al siguiente webinar que vayamos a tener. Perdóname, Alberto, Carlos, John, no os olvidéis de mandar los libros. Sí. Acordaos de dedicarlo. Ahora Daniela va a poner en el chat cuáles son las personas y el listado, digamos, de esas tres preguntas que habéis seleccionado. Eso y nada más. Invitaros entonces a que más adelante seguramente tendremos más webinars. El Colegio de Ingenieros cumple 75 años y Sonor seguramente querrá seguir patrocinando esta intención de que se lea, que es importantísimo. Lo comentábamos antes al principio también. Leer es súper importante. Los libros son baratos. Todo esto es cultura, es información que se puede después poner. Os recuerdo que el día 23 de abril es el día del libro. ¿El día, perdona? El día 23 de abril es el día del libro. Pues, qué mejor momento como para poder celebrarlo. Porque es un buen momento para intercambiar los libros y que recibamos un libro, ¿no? Sin duda. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues nos vemos entonces en el siguiente webinar. Os indicarán en el colegio cuál va a ser. Chao. Muchas gracias.
Abrazo, muchas gracias a Un todos. placer, un abrazo. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao.